Dos personas caminan durante la misma cantidad de tiempo todos los días. Misma duración, misma constancia, mismo compromiso. Y, sin embargo, sus resultados no podrían ser más diferentes. Una pierde grasa abdominal lentamente. La otra se queda estancada. Sin importar cuántos pasos registren, la mayoría de la gente asume que la diferencia se reduce al esfuerzo. Caminar más tiempo, caminar más a menudo, quemar más calorías. Pero, ¿y si nada de eso fuera el factor decisivo? ¿Y si a la grasa visceral no le importara la distancia que caminas, sino solo cómo se siente tu cuerpo mientras te mueves? Aquí es donde el mito de caminar se desmorona. Caminar siempre se ha promovido como la forma más segura y sencilla de perder grasa. Y para muchas personas, funciona. Pero para otras, especialmente para aquellas que luchan contra esa rebelde grasa de la tripa, caminar parece no hacer nada. A veces, incluso da la sensación de que empeora las cosas. El hambre aumenta, la fatiga se acumula y el abdomen sigue igual. Eso lleva a una reacción muy familiar. La gente empieza a caminar más rápido, convirtiendo los paseos en cardio, haciendo marcha rápida, añadiendo cuestas, persiguiendo zonas de frecuencia cardíaca y contando pasos, creyendo que más intensidad debe significar más pérdida de grasa. Pero la grasa visceral no responde a la intensidad de la misma manera que lo hace la grasa superficial. No responde a la quema de calorías, y definitivamente no responde al estrés. Aquí tienes la incómoda posibilidad que la mayoría de las personas nunca considera. Puede que exista una velocidad al andar muy específica que tu cuerpo interpreta como segura, y que cualquier ritmo superior a ese envíe silenciosamente el mensaje opuesto. Demasiado lento, demasiado rápido, y el cortisol se dispara, enviando una señal de protección. En un punto intermedio, hay un pequeño margen donde el movimiento le dice a tu sistema nervioso: estamos activos, pero tranquilos, no estamos bajo amenaza. Y ese mensaje lo cambia todo. Si has estado caminando de forma constante y aún así no consigues perder barriga, el problema puede no ser la frecuencia con la que caminas, sino la velocidad. Y una vez que entiendes cómo la velocidad se comunica con tus hormonas, salir a andar deja de ser un ejercicio aleatorio y empieza a convertirse en una señal biológica precisa. Existe una velocidad exacta al caminar que le indica a tu cuerpo que es seguro liberar la grasa visceral, y la mayoría de la gente la supera todos los días sin darse cuenta. La grasa visceral no se comporta como la grasa que puedes pellizcar bajo tu piel. No está ahí para hacerte más pesado. Está ahí para protegerte. Se aloja profundamente alrededor de tus órganos y responde primero a señales relacionadas con el estrés, la seguridad y la supervivencia. Por eso el esfuerzo por sí solo no consigue moverla. Cuando caminas, tu cuerpo no solo está midiendo la distancia o el tiempo, está monitoreando tu sistema nervioso, tu frecuencia cardíaca, tu ritmo respiratorio y tu tensión muscular. Estos datos le dicen a tu cerebro si el movimiento se siente controlado o si es urgente. En el centro de esta decisión se encuentra el cortisol. El cortisol aumenta siempre que tu cuerpo percibe una exigencia. Esa exigencia no tiene por qué ser extrema. Puede provenir de la velocidad, del ritmo, del esfuerzo al respirar, o incluso de la presión mental de hacer que esa caminata valga la pena. Si el cortisol sube demasiado, la grasa visceral recibe una instrucción clara: quédate donde estás. Por esta razón, caminar puede tanto reducir el estrés como aumentarlo. A cierta velocidad, caminar activa suavemente la circulación, mejora la sensibilidad a la insulina y transmite seguridad. A una velocidad un poco más rápida, la respiración se vuelve forzada. La frecuencia cardíaca se dispara y el cortisol aumenta silenciosamente. Aunque todavía parezca fácil, la grasa visceral es extremadamente sensible a esta diferencia. No responde a un movimiento que se perciba como exigente. Responde a un movimiento que se sienta sostenible. Tu cuerpo no se pregunta: ¿estoy haciendo ejercicio? Se pregunta: ¿puedo seguir haciendo esto sin correr riesgos? Cuando la respuesta es sí, la actividad parasimpática aumenta. El cortisol baja. La grasa queda disponible para ser usada. Cuando la respuesta es no, aunque sea de forma sutil, el cuerpo pasa a la defensiva. Por eso algunas personas pierden barriga caminando despacio, mientras que otras caminan de forma agresiva y siguen estancadas. No se trata de motivación. Se trata de cómo tu sistema nervioso interpreta el ritmo.
El movimiento impulsado por el esfuerzo le dice al cuerpo que conserve energía. El movimiento impulsado por la seguridad le da permiso para liberarla. Hasta que se entienda esta biología invisible, salir a andar seguirá pareciendo impredecible. Pero una vez que ves que la grasa visceral escucha señales, y no el sudor, todo el enfoque cambia. La mayoría de las personas piensan que caminar funciona porque quema calorías. Esa suposición oculta la verdadera clave que determina si la grasa visceral responde o no. La velocidad, pero no la velocidad en kilómetros por hora, sino la velocidad en cuanto a cómo tu cuerpo experimenta ese movimiento. Hay un rango muy estrecho, donde caminar envía dos mensajes al mismo tiempo. Un mensaje dice, nos estamos moviendo, se está usando energía. El otro dice, estamos a salvo, esto no es una urgencia. La grasa visceral solo responde cuando ambos mensajes están presentes. Si caminas demasiado lento, la señal está incompleta. Tu sistema nervioso no registra una demanda de energía que sea significativa. El metabolismo no cambia. No cambia nada. Si caminas demasiado rápido, la señal se invierte. La respiración se vuelve un poco forzada. La frecuencia cardíaca se eleva demasiado rápido. La tensión muscular aumenta. Incluso si no te falta el aliento, tu cuerpo percibe esa exigencia. El cortisol sube lo justo para bloquear la liberación de grasa, especialmente la de las reservas viscerales. La pieza que falta es el ritmo que se sitúa entre esos dos extremos. A este ritmo, puedes respirar por la nariz o hablar con frases completas sin esforzarte. Tu frecuencia cardíaca sube suavemente, no de forma brusca. Tus hombros se mantienen relajados. Tus pasos se sienten rítmicos en lugar de apresurados. El paseo parece casi demasiado fácil para ser considerado ejercicio, pero con el propósito suficiente para sentirte activo. Esto no es accidental. Esta velocidad le indica a tu sistema nervioso que el movimiento está ocurriendo en un entorno controlado y predecible. No es necesario que el cortisol se mantenga elevado. La insulina se mantiene cooperativa. Se permite la liberación de grasa. La mayoría de la gente pasa por alto esta zona sin darse cuenta. O bien pasean sin intención, o se esfuerzan un poco más porque creen que el esfuerzo es igual a obtener resultados. En ambos casos, la señal que la grasa visceral está esperando nunca llega. Por eso, dos personas pueden caminar la misma cantidad de tiempo y obtener resultados totalmente opuestos. Una, sin saberlo, camina a un ritmo que reduce el cortisol. La otra, sin saberlo, camina a un ritmo que lo mantiene elevado. El cuerpo no te está pidiendo que camines más tiempo. No te está pidiendo que camines con más intensidad. Te está pidiendo que camines de una forma que se sienta lo suficientemente sostenible como para poder confiar. Una vez que identificas esta velocidad, salir a andar deja de ser un juego de adivinanzas. Se convierte en comunicación, y la grasa visceral por fin escucha el mensaje que ha estado esperando. Cuando caminas a la velocidad adecuada, el cambio no es drástico en el momento. No hay ardor, no hay prisa, no hay sensación de estar machacándote en un entrenamiento. Y es exactamente por eso que funciona. Los beneficios no aparecen en forma de intensidad, aparecen en forma de equilibrio. Lo primero que cambia es el comportamiento del cortisol. En lugar de subir con el movimiento, el cortisol baja gradualmente. Tu sistema nervioso interpreta el paseo como una actividad segura, no como una exigencia. Ese simple cambio elimina el principal bloqueo que mantiene protegida a la grasa visceral. A medida que el cortisol se estabiliza, la sensibilidad a la insulina mejora. El azúcar en la sangre se vuelve más estable a lo largo del día. La energía deja de tener picos y caídas bruscas. No sientes la misma ansiedad por la comida, porque tu organismo no está intentando compensar el estrés. La liberación de grasa se hace posible. No porque hayas quemado una gran cantidad de calorías, sino porque tu cuerpo por fin permite el acceso a la energía almacenada. La grasa visceral deja de actuar como un almacén de emergencia y empieza a comportarse como combustible. Los antojos se suavizan sin esfuerzo. No estás luchando contra el hambre. Simplemente, ya no estás dominado por ella. La presión biológica que te hace picar entre horas y comer en exceso se calma, porque la señal de estrés que la provocaba ha desaparecido. La claridad mental mejora. Caminar a esta velocidad aumenta la actividad parasimpática, sacando a tu cerebro del estado de alerta constante. Concentrarse resulta más fácil. La ansiedad pasa a un segundo plano en lugar de ser la protagonista. El sueño mejora esa misma noche.
Esto sorprende a muchas personas. El movimiento que reduce el cortisol durante el día mejora el ritmo circadiano más tarde. Conciliar el sueño es más fácil. Los despertares nocturnos disminuyen porque tu sistema nervioso no está atrapado en un estado de sobreexcitación. La tolerancia al estrés aumenta con el tiempo. Los mismos retos siguen existiendo, pero ya no te abruman con tanta facilidad. Te recuperas más rápido porque tu nivel base es más bajo, no está alterado. Ninguno de estos beneficios requiere más tiempo, más distancia o más esfuerzo. Se acumulan de forma natural una vez que la señal es la correcta. Cuando al caminar le dices a tu cuerpo que es seguro moverse y seguro liberar energía, todo el proceso interno empieza a trabajar en armonía. Es por esto que la velocidad correcta parece casi demasiado sencilla, pero la simplicidad es exactamente a lo que responde la grasa visceral, no a la fuerza, sino a la seguridad y al movimiento. La velocidad al caminar controla directamente el entorno hormonal en el que funciona tu cuerpo. Incluso cuando el movimiento parece idéntico desde fuera, la diferencia no es visible, es fisiológica. A medida que aumenta la velocidad al caminar, tres cosas cambian de forma simultánea: la frecuencia cardíaca, el patrón de respiración y la exigencia muscular. Tu sistema nervioso monitorea estos estímulos continuamente. Ellos determinan si el movimiento se clasifica como una actividad de baja amenaza o como un estrés emergente. A velocidades bajas y controladas, el ritmo cardíaco sube gradualmente y se mantiene muy por debajo de los umbrales asociados a la urgencia. La respiración se mantiene suave y en su mayor parte nasal. Esta combinación es una señal de dominancia parasimpática, el estado asociado a la recuperación, la digestión y la movilización de grasas. El cortisol se mantiene estable o disminuye. Al aumentar la velocidad un poco más allá de esta zona, la respiración cambia, incluso una sutil respiración por la boca, exhalaciones más cortas, o la incapacidad de decir frases completas sin esfuerzo, son suficientes para alterar la señal. El sistema nervioso interpreta esto como una exigencia cada vez mayor. El cortisol sube para soportar esa exigencia. Esto es importante, porque el cortisol suprime directamente la liberación de grasa visceral. Incluso los aumentos moderados hacen que el cuerpo pase a modo de conservación. Las calorías quemadas durante el paseo se vuelven irrelevantes si la señal hormonal dice que podríamos necesitar esta energía más tarde. Las investigaciones sobre el movimiento constante de baja intensidad muestran sistemáticamente una mayor oxidación de grasas cuando el cortisol se mantiene bajo. Esto no se debe a que el movimiento sea más duro, sino a que el entorno hormonal permite acceder a la grasa. En cambio, el movimiento de intensidad moderada, aun siendo sostenible, suele desviar el uso de combustible hacia los carbohidratos, alejándolo de la grasa visceral. Por este motivo, la velocidad a la que caminas importa más que el tiempo que caminas. La duración sin la señal hormonal adecuada produce resultados limitados. La velocidad determina qué combustible se le permite utilizar al cuerpo. Otro factor clave es el lactato. Caminar más rápido eleva sutilmente los niveles de lactato, incluso antes de que sientas el esfuerzo. El propio lactato es una señal relacionada con el estrés que, al elevarse, puede suprimir la movilización de grasas. Mantenerse por debajo de este umbral mantiene al cuerpo en un estado que permite el uso de la grasa. Nada de esto requiere dispositivos, pulseras de actividad, ni fórmulas. Tu cuerpo ya conoce la diferencia. La comunica a través de la respiración, la tensión y la percepción del esfuerzo. La ciencia simplemente explica por qué esas sensaciones son importantes. Cuando la velocidad al caminar mantiene bajo el cortisol, la sensibilidad a la insulina mejora, la oxidación de grasas aumenta y la grasa visceral se vuelve accesible. Cuando la velocidad empuja el cortisol hacia arriba, ocurre exactamente lo contrario, independientemente de lo saludable que parezca ese paseo. Esta es la razón biológica por la que la velocidad, y no los pasos, determina si caminar le dice a tu cuerpo que libere la grasa visceral o que la proteja. En cuanto la gente oye que caminar puede liberar grasa visceral, instintivamente lo convierten en un entrenamiento. Caminan con ímpetu, aceleran el ritmo, persiguen un número de pasos y se exigen un poco más cada día. Y sin darse cuenta, borran la misma señal que hace que caminar sea efectivo. El error más común es convertir el paseo en cardio. Marcha rápida, cuestas, chalecos lastrados, balanceos de brazos agresivos. Todo esto desplaza al sistema nervioso hacia la exigencia.
Aunque no estés agotado, tu cuerpo siente esa urgencia. El cortisol sube lo necesario para bloquear la liberación de grasa visceral. Otro error es caminar rápido cuando ya estás estresado o en ayunas. Si el cortisol ya está elevado antes de empezar, añadir velocidad agrava la señal. El cuerpo no ve esto como un movimiento para quemar grasa. Lo ve como una demanda más, sumada a un sistema que ya está en tensión. Muchas personas confían en aplicaciones y medidores que fomentan un ritmo más rápido y frecuencias cardíacas más altas. Estas herramientas están diseñadas para el rendimiento, no para la señalización hormonal. Recompensan la intensidad, incluso cuando la intensidad es precisamente lo que mantiene bloqueada a la grasa visceral. También existe la falsa creencia de que sudar equivale a progresar. El sudor no es una señal de pérdida de grasa. Es una respuesta para regular la temperatura. Puedes sudar muchísimo mientras envías una fuerte señal de estrés que le dice a tu cuerpo que conserve la energía. Algunos intentan optimizar sus caminatas añadiendo más volumen, paseos más largos o múltiples paseos al día, sin corregir la velocidad. Pero aumentar la duración sin la señal adecuada solo refuerza el mismo patrón hormonal. Un mensaje equivocado no se vuelve correcto por repetirlo más veces. El mayor error es creer que salir a andar tiene que sentirse como algo productivo para que funcione. La grasa visceral no responde a la productividad, responde a la seguridad. Si tu paseo se percibe como esfuerzo, rendimiento o presión, la señal ya está desconectada. Caminar para perder grasa visceral no es un ejercicio en el sentido tradicional, es comunicación. Y cuando el mensaje se distorsiona por la velocidad, el estrés o la intención, el cuerpo responde aferrándose aún más a ella. Hasta que se eliminen estos errores, salir a andar seguirá pareciendo una cuestión de suerte. No porque caminar no funcione, sino porque la señal sigue siendo silenciada por el esfuerzo. Aquí tienes el cambio de enfoque que lo cambia todo. Caminar no libera grasa visceral por el hecho de quemar calorías. La libera enviando una señal de seguridad mientras estás en movimiento. Tu cuerpo no está esperando a que camines más fuerte. Está esperando un movimiento que se sienta sostenible, predecible, y que no represente una amenaza. Cuando esa señal está presente, el cortisol retrocede. La insulina coopera. La grasa se vuelve disponible. Por eso importa la velocidad exacta a la que caminas. No porque sea mágica, sino porque se encuentra en la intersección entre el movimiento y la seguridad. Le dice a tu sistema nervioso, estamos activos, pero no estamos bajo amenaza. Y ese es el momento en el que la grasa visceral, por fin, deja de actuar como un almacén de emergencia. No necesitas forzarte. No necesitas sudar. No necesitas contabilizar cada paso. Necesitas escuchar las señales que tu propio cuerpo ya te da y caminar al ritmo que las mantenga en calma. En el próximo video, te mostraré cómo encontrar tu velocidad de caminata exacta en tiempo real, utilizando únicamente tu respiración, tu postura y tu percepción del esfuerzo, sin dispositivos, sin fórmulas y sin adivinanzas. Porque cuando caminar se convierte en una señal en lugar de una lucha, la pérdida de grasa deja de ser forzada y empieza a ser permitida.